Mis padres me llamaron una inútil sin valor y me desheredaron por dejar la facultad de Derecho. Años después, me rogaron estar en mi boda cuando supieron que me iba a casar con un hombre rico. Tengo 24 años, soy mujer y vengo de una familia muy disfuncional. Mi familia siempre ha sido tóxica, y aunque los corté hace años, los problemas que desarrollé debido a ellos aún persisten y afectan mi productividad diaria. Para dar un poco de contexto, mi padre, de 54 años, se graduó con honores de algunas de las mejores universidades de su época. Allí conoció a mi madre, que era una mujer deslumbrante. Ella trabajaba como mesera en un café de lujo y, por esos tiempos, se llevaron bien y se casaron. Fue el caso clásico de un hombre con altos ingresos casándose con una belleza por excelencia. Sin embargo, su salario y su belleza no garantizaron la compatibilidad. Su matrimonio es un desastre para cualquiera que lo vea desde dentro. Por fuera, son una pareja poderosa, como salida de un sueño. Otra cosa sobre mi padre es que es un misógino. Para él, todo lo que una mujer necesita es ser bonita, buena en las tareas del hogar y capaz de tener hijos, muchos hijos, y mi madre tuvo que aceptar. Intentaron, pero no lograron concebir naturalmente. Mi padre creía que había algo mal con mi madre porque no podía quedar embarazada de forma natural. Ella sufrió mucho por esto durante años, y él se negaba a llevarla a un médico, creyendo que las mujeres habían tenido hijos sin médicos durante siglos, así que, ¿por qué no podía ella? Por lo que me han contado, mi madre estaba miserable. Naturalmente, su matrimonio alcanzó su punto más bajo y mi padre estaba empeñado en tener un hijo, especialmente un hijo varón. Tampoco quería divorciarse de mi madre porque no podía soportar la idea de las repercusiones sociales. Era un hombre anticuado en el sentido más absoluto. Afortunadamente para mi madre y desafortunadamente para mi padre, tuvieron un hijo, y fui yo. Mi padre estaba disgustado de que después de tantos años, lo que obtuvo fue una niña. El desprecio era obvio. Recuerdo haber sido niña y preguntarle a mi madre por qué papá no me quería. Cada vez, mi madre encontraba una nueva excusa para explicar por qué papá estaba molesto conmigo ese día. Gradualmente me acostumbré. Luego sucedió lo imposible, comenzó a hablarme, a involucrarse conmigo, tratando de ser mi mejor amigo. Fue extraño y al principio le tenía miedo, pero luego comencé a amar la atención. Era el centro de su mundo y amaba cada minuto de eso. Pero no fue porque tuviera un cambio de corazón o quisiera ser un buen padre. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto, no se acercó a mí porque yo era su hija, lo hizo porque era inteligente. Sacaba buenas notas en la escuela y aprendía rápido, solía comprender rápido y hacer conexiones. La mayoría de mis parientes y profesores decían que era una niña brillante, que era talentosa. Eso era lo que él siempre había querido, un hijo inteligente y talentoso, pero obtuvo una hija así. De repente, yo era la niña de sus ojos, nada más importaba excepto yo, y tenía que esforzarme mucho y hacer grandes cosas en la vida. Ese era el precio de su amor. Al principio no lo sabía, pero poco a poco llegué a entenderlo. Siempre que me iba bien en la escuela, me recompensaba, no solo materialmente, sino que se aseguraba de tomarse tiempo libre del trabajo y pasar tiempo conmigo. Cuando no me iba tan bien, trabajaba horas extras, no llegaba a casa a tiempo y no me hablaba por días. Sentía que la única manera en que podía hacer que mi padre me quisiera era siendo una triunfadora. Fue psicológicamente y mentalmente abusivo para mí, pero así fui criada y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Mi madre no intervenía en absoluto. Se quedaba viendo desde la barrera, sabiendo perfectamente cuánto me afectaba todo esto. No tenía el valor de ayudarme o tomar una posición. Estaba completamente sola. Esto continuó durante mucho tiempo. Mi padre tenía grandes sueños para mí, y por extensión, para la familia y su reputación. Sabía cómo se veía mi futuro, lo había decidido todo para mí y esperaba que lo siguiera al pie de la letra. Cuando tenía 12 años, me sentó y me dijo que su mayor deseo era verme convertida en abogada y luego en senadora. Si era una buena hija, haría todo lo posible para hacer realidad su sueño. Ese día me sentí completamente destrozada. Aún tiemblo cuando recuerdo cómo me hizo sentir,
tan estresada y ansiosa. Desde entonces, todo giraba en torno a mi título de Derecho y mi incursión en la política. Ni siquiera me dieron el tiempo o el lujo de decidir y desarrollar mis propios intereses. Mi vida estaba escrita en piedra y no podía cambiarla. Así que trabajé duro, trabajé cada día para hacer realidad el sueño de mi padre. Logré ingresar a una gran universidad con una beca, y papá estaba tan orgulloso de mí que no dejaba de presumirme ante el mundo. Yo estaba emocionada de haberlo hecho sentir tan orgulloso de mí, porque era mi sueño hecho realidad, porque era su sueño hecho realidad. Me fui a la universidad, y entonces todo cambió. Hice amigos, me sentí a gusto porque no estaba en casa, y fue entonces cuando descubrí que la vida no consistía en hacer de cada momento algo para complacer a tus padres y hacerlos sentir orgullosos. Había más en mí que mis padres, de hecho, se suponía que debía haber más en mí que en ellos. Luego me excedí. Dejé de estudiar, suspendí materias, era como si estuviera tratando de vivir todos esos 18 años de una sola vez, y, por supuesto, no pude mantenerme en el curso. Desarrollé aficiones completamente alejadas del derecho. Me metí en el bádminton e incluso comencé a hacer blogs con una amiga. Un año después de ingresar, llegó el COVID. Pasamos un semestre entero encerrados en nuestras habitaciones del alojamiento, sin clases porque la infraestructura en línea no estaba funcionando para todos. Durante ese tiempo, mi blog despegó. Mi amiga Kaili, también de 24 años, y yo nos volvimos increíblemente populares, y nuestros seguidores aumentaron considerablemente en varias plataformas diferentes. Estaba desilusionada con mi universidad, con mi carrera elegida y con mi familia. Además, me sentía extremadamente valiente después de tantos años de emociones reprimidas. Enfocamos toda nuestra energía en el blog y en TikTok, incluso creamos una cuenta de Instagram y también nos hicimos populares allí. Ya no estaba interesada en estudiar y amaba lo que estaba haciendo. Dejé de recibir llamadas de casa, no asistí a clases en línea, comencé a tener un rendimiento horrible, y fue un desastre. Pero el canal también había comenzado a generar dinero. Hacíamos anuncios de productos y colaborábamos con pequeñas empresas, así que las cosas iban bien para nosotras. Decidí abandonar la universidad. Sabía que nunca destacaría en el derecho y que no tenía la energía para seguir adelante toda mi vida solo por mi padre. También sabía que, incluso si de alguna manera me convertía en abogada, odiaría mi trabajo y mi vida. Honestamente, no lo pensé mucho porque estaba en una racha impulsiva, pero decidí abandonar la universidad. Ni siquiera me molesté en informar a mis padres, porque para entonces ya los odiaba por haberme robado mi infancia y mi adolescencia. Solo quería liberarme de ellos y de sus expectativas. Los trámites de la universidad tomaron algún tiempo debido al COVID, pero finalmente estuve libre en unas pocas semanas. Kaili también abandonó y alquilamos un pequeño lugar para comenzar a trabajar en serio en nuestro contenido. Fue solo después de dejar la universidad que informé a mi familia, porque no quería que influyeran en mi decisión. Fue una pesadilla en el momento en que se los dije. Nunca había oído a mi papá gritar tantas palabrotas, pero bueno, supongo que siempre hay una primera vez para todo. Primero me llamó de todas las maneras posibles, luego culpó a mi mamá por haber tenido una hija como yo, y luego maldijo a todas las mujeres. El misógino interior estaba de vuelta, quizás nunca se había ido, solo lo había mantenido oculto porque quería una hija que sobresaliera. Dijo que sería el mayor fracaso de la familia y que no tenía intención de asociarse con un pedazo de basura como yo, y me desheredó. Fue una época emocionalmente horrible para mí, pero luego me di cuenta de que fue lo mejor. No tenía la energía ni la fuerza para cortar con él por mí misma, y sé que, si él no lo hubiera hecho, aún estaría atrapada en el ciclo tóxico de vivir mi vida para él. Al principio fue difícil para nosotras, especialmente debido al COVID. Sin embargo, Kaili y yo poco a poco construimos el negocio y logramos crear una buena reputación como marca. Nos dedicamos a la creación de contenido de viajes, y las cosas mejoraron mucho una vez que se levantaron las restricciones de COVID. Ahora somos extremadamente exitosas y ganamos más dinero del que jamás hubiera imaginado. Estoy feliz con el lugar en el que estoy en la vida. Hace 2 años, en un viaje a Sudáfrica, conocí a un hombre.
Nos llevamos bien de inmediato y comenzamos una relación rápidamente. Intentamos mantener una relación a distancia por un tiempo, hasta que él vino a Estados Unidos. Hemos sido muy sólidos desde el principio, y no tardé en darme cuenta de que él era el hombre con el que quería casarme. Él sabe todo sobre mi relación con mis padres y ha sido una fuente de apoyo tan fuerte que finalmente entendí lo que es el amor incondicional. También apoya mucho mi carrera, a pesar de que él tiene un trabajo de oficina en una corporación multinacional. Sin embargo, no es el tipo de heredero que mi padre esperaba, y respeta mi esfuerzo y mi trabajo. Estamos a punto de casarnos y creo que esta noticia llegó a mis padres, y por eso han estado desesperados por reconciliarse desde hace un tiempo. Puse la noticia de mi compromiso en las redes sociales y tuvo mucho impacto. Etiqueté a mi prometido, y creo que así fue como mi familia se enteró de que él era un hombre respetable con un buen trabajo, y que yo estaba cumpliendo lo que, según ellos, debía hacer una mujer. De repente, volví a ser la adoración de mi padre. Intentó varias maneras de ponerse en contacto conmigo, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes directos, todo, rogándome por un nuevo comienzo, pidiéndome que dejara el pasado atrás y viviera esta nueva etapa de la vida con toda mi familia. Vi a través de su mentira de inmediato y durante muchos días ni siquiera leí sus mensajes, mucho menos le respondí. Estaba desesperado por volver a estar en contacto y ser parte de mi vida y de la de mi prometido otra vez. No me gustaba en absoluto, no quería que estuviera cerca de mí. Pero había una parte maliciosa de mí que ansiaba venganza y retribución por todos esos años que perdí por su culpa. Hablé con mi prometido, y él dijo que estaba bien con lo que yo decidiera hacer, que lo único que le importaba era que no terminara sintiéndome peor por todo esto. Comenzamos a planear nuestra boda y les dije a mis padres que estaban invitados. Mi padre esperaba llevarme al altar, pero le dije que debería estar agradecido de recibir siquiera una invitación, y eso lo dejó callado rápidamente. Tenía preparada mi venganza y la iba a servir fría. No quería ningún drama en mi día de boda porque era uno de los días más importantes de mi vida con la única persona que me enseñó lo que es el verdadero amor. Así que la boda se celebró sin problemas y fue hermosa. Tuve la ceremonia con la que siempre soñé. Mi padre intentó actuar astutamente durante la boda, levantándose en medio de la cena para hacer un brindis, pero Kaili lo hizo sentarse. Fue vergonzoso para él, pero hilarante para mí. Mi madre me apartó después de la ceremonia e intentó darme consejos sobre el matrimonio, pero le dije que se callara, porque nunca fue una esposa para mi padre, solo una esclava. Le dije que la única razón por la que la había invitado era porque mi padre había rogado y suplicado ser parte de la boda y quería demostrar que era la persona más madura, como lo había sido toda mi vida. Se fue con lágrimas en los ojos, pero no sentí ninguna pena por ella. Lloré muchas de esas lágrimas durante mi infancia, pero nunca estuvo allí para consolarme. Todo lo que le importaba era lo que mi padre quería, lo que hacía y cuánto proveía. Todo lo demás lo aceptaba y quería que yo también lo aceptara. Una vez que terminó la ceremonia, puse en marcha mi plan de venganza. La idea era desprestigiarlo públicamente. La única cosa que le importaba era su reputación, así que eso era lo que iba a atacar y destruir. No mostraría remordimiento porque él nunca tuvo piedad con una niña que lloraba durante días, disculpándose y rogándole a su padre que le hablara solo porque sacó una mala nota en un estúpido examen de matemáticas en 8º grado. Una vez que regresé de mi luna de miel, decidí subir el video de mi boda en mis canales. En los meses previos a la boda, había compartido todo el proceso de planificación, así que el video de la boda tenía que subirlo también. Fue allí donde jugué mis cartas. Comencé el video diciendo que este había sido el mejor día de mi vida y que estaba muy feliz de compartirlo con la única persona que me enseñó lo que es el amor. Con esto, compartí toda mi historia de vida con mis seguidores. Hablé sobre el abuso psicológico que sufrí a manos de mi padre. Conté cómo mi madre nunca pronunció una palabra y solo me veía ser castigada repetidamente. Fue una sección larga y emotiva del video, y lloré varias veces mientras lo grababa. Luego dije que por eso el vínculo que tengo con mi esposo es lo más hermoso del mundo para mí y que nunca habría podido sentir el verdadero amor y apoyo sin él y sin Kaili. Subí el video a las redes sociales y me fui a dormir.
Resultó ser uno de mis videos más vistos. La interacción fue increíble y todos criticaban a mis padres por el pésimo trabajo que habían hecho en los comentarios. Fue catártico leer esos comentarios, me sentí vista y validada. Fue un momento emocional para mí, y ver a todas esas personas apoyándome, aligerando mi carga y compartiendo mi historia me hizo sentir que no estaba sola. Las consecuencias para mi padre fueron graves. Vio el video él mismo y me llamó, pero no respondí, luego otra llamada, y una tercera, estaba fuera de control. Quería hacer control de daños lo antes posible, pero no estaba interesada. Me envió mensajes de texto y correos electrónicos pidiéndome que lo llamara lo antes posible, diciéndome que quitara el video, pero no lo hice. Incluso me aseguré de enviar personalmente el enlace a todos los familiares que no pudieron asistir a la boda para que supieran lo que habían hecho mis padres todo este tiempo. El colapso fue tremendo. No respondí a sus correos, pero interactué regularmente con mis comentaristas. Fue entonces cuando comenzó el verdadero drama. Supongo que mi padre consiguió que sus amigos comentaran en mi canal y reportaran. De repente, había una avalancha de comentarios sobre cómo los hijos siempre son ingratos y cómo los padres solo quieren lo mejor para ellos. Sabía que era cosa de mis padres, el lenguaje y el tono de los comentarios de Bomer eran una pista directa de quién estaba detrás de esta tontería. Sabía que mi trabajo estaba hecho. Luego eliminé el video porque había hecho todo el daño que podía. Puse una publicación diciendo que había decidido eliminar el video debido a la negatividad que estaba atrayendo. La negatividad no me estaba afectando realmente, pero sabía que había afectado a mis padres, y eso era lo que quería lograr en primer lugar. No podía dejarlos salir impunes por lo que me habían hecho. Puede parecerles mezquino, puede que haya sido mejor si hubiera seguido adelante y dejado todo en el pasado. Lo que hice puede haber sido poco saludable y tóxico en su propia manera, pero también fue profundamente catártico. Me hizo sentir que finalmente tenía una voz y que lo que estaba gritando y clamando toda mi vida no estaba solo en mi cabeza, sino que era real y doloroso. Si eso me convierte en una mala persona, que así sea. Tuve la elección entre ser egoísta y ser la persona más grande, elegí lo primero y no me arrepiento. Actualización 1. Mi padre intentó ponerse en contacto con mi esposo. Ahora, el asunto con mi esposo, a quien llamaré Jack para no seguir escribiendo mi esposo una y otra vez, es que siempre ha sido muy comprensivo con lo que decido hacer, pero habría preferido que no llegara a esto. Me dijo que era completamente mi decisión cómo proceder con la exposición de mis padres, pero que, si él hubiera tenido que elegir, no habría hecho lo que yo hice. Cuando mi padre se puso en contacto con él, Jack me lo contó de inmediato, pero al ver cuánto me estresaba, dijo que él se encargaría de mi padre por su cuenta y que yo no necesitaba preocuparme más. Resulta que mi padre quería la ayuda de Jack para convencerme de hacer control de daños. El pobre hombre pensó que mi matrimonio sería como el suyo, donde mi esposo me ordenaría hacer algo y yo lo obedecería porque eso es lo que, según él, hacen las esposas. Aparentemente, mi video llegó a mucha gente. Aunque yo misma se lo envié a algunos familiares, de alguna manera también llegó a su lugar de trabajo y la gente comenzó a hablar sobre ello. Algunos empleados jóvenes comenzaron a evitarlo y ha tenido que hacer mucho control de daños con recursos humanos. Esto ha afectado su productividad, salud mental y calidad de vida en general, y ahora quiere que yo intervenga y lo solucione. Jake le preguntó qué tenía en mente y cuál pensaba que era la mejor manera de remediar la situación. Mi padre dijo que esperaba que yo publicara un video de disculpa diciendo que había exagerado para obtener popularidad y que mis padres habían sido los más solidarios que podía haber esperado. En esencia, quería que le salvara el pellejo y sacrificara toda mi carrera retractándome. Jake le dijo que hablaría conmigo y lo dejaría saber, y luego bloqueó el número de mi padre tan pronto como terminó la llamada. No estoy triste, porque sé que mi padre no es capaz de sentir emociones de verdad, pero sí estoy asombrada por su audacia. Obviamente, no voy a hacer lo que me pide, y una parte de mí, la parte rencorosa, quiere hacer pública incluso esta solicitud y asegurarme de que lo difamen aún más. Pero creo que, al hacer lo que ya hice, he reabierto mi pasado y no quiero que siga persiguiéndome. Tuve una larga conversación con Jack, y él me dice que es hora de dejarlo ir.
No en el sentido de perdonarlos, sino de dejar de asociarme con ellos, como lo había estado haciendo durante los últimos 5 años. Dice que al exponer su trato hacia mí y su comportamiento públicamente, ya hice lo que tenía que hacer y obtuve mi venganza. Ahora es momento de soltarlo y seguir adelante. Estoy de acuerdo con él, y eso es lo que hemos decidido hacer. Sin embargo, no puedo evitar la sensación persistente de que deberían enfrentar mucho más para siquiera acercarse al trauma mental que me infligieron. Pasé años de abuso psicológico, y eso no se puede lavar con un solo video exponiéndolos. Jaque insiste en que permitir que esto siga creciendo terminará afectando nuestras vidas, a pesar de lo que diga. Me dice que deje que el karma haga su trabajo y no interfiera. Sabe que tendrán que enfrentarse a las consecuencias de lo que han hecho, ya sea a través de mí o de alguien más. Quiero ser yo el karma que les devuelva todo el daño, porque fui yo quien tuvo que soportarlo. Aún así, no creo que mi padre vuelva a intentar contactarnos. Si lo intenta, pronto se dará cuenta de que está bloqueado, y eso es una respuesta que no necesita explicación. Solo estoy contenta de que el mundo, al que tanto respeto le exige, ahora lo conozca por lo que realmente es. Actualización 2. Mi madre intentó ponerse en contacto conmigo. También la había bloqueado, así que me llamó desde un número diferente. Contesté, y cuando me di cuenta de que era ella, quise colgar, pero me rogó que la escuchara durante 5 minutos y me dijo que nunca volvería a llamarme si eso era lo que yo quería. Comenzó pidiéndome disculpas por no haberme defendido durante toda mi infancia. Dijo que tenía miedo de mi padre y dependía completamente de él económicamente, por lo que no tenía el valor de enfrentarse a él o de protegerme. Sabe que falló como madre y que es demasiado tarde para pedir perdón, pero espera que le dé una oportunidad para rectificar y construir una relación conmigo. Fue una llamada larga y emocional, y ambas terminamos llorando. Aunque ella me falló como madre, como mujer adulta ahora puedo entender su situación. Mi padre era un abusador tremendo, y enfrentarse a él requería un coraje enorme. Le dije que no estaba lista para una relación ahora y que no me sentía cómoda saltando directamente a una relación madre-hija con ella, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad. Dejé claro que nos tomaría mucho tiempo llegar a tener una relación cordial, porque, a pesar de la situación, ella era la adulta y era su trabajo protegerme. Nunca tuve eso de su parte, y nunca me sentí emocional o psicológicamente segura con ella, y eso se verá reflejado ahora. Ella aceptó todo lo que yo quería sin hacer ninguna demanda. Hemos decidido mantenernos en contacto. Hablo con ella de vez en cuando, y tomaré mi tiempo para ver si quiero tener una relación más profunda con ella. Dejé claro que esto es entre ella y yo, y que no quiero nada que ver con mi padre. Solo estoy dispuesta a darle una oportunidad a ella, no le estoy extendiendo esa gracia a mi padre, y no planeo hacerlo nunca. Le dije que no le contara a mi padre que estábamos hablando, porque lo único que haría sería presionarla para que me convenciera de limpiar su imagen pública, y no estoy interesada en eso. Por ahora, el secreto se mantiene y espero que así siga. Jaque me ha pedido que sea cautelosa con ella, ya que tiene un historial de ser inestable y fácilmente influenciable. Sin embargo, esta vez tengo un buen presentimiento sobre ella, y creo que esto podría ser el comienzo de una nueva relación. No voy a precipitarme en esta relación de inmediato, pero espero sinceramente que funcione. Me encantaría que pudiéramos arreglar las cosas y avanzar, al menos cordialmente, porque ella fue tan víctima de las circunstancias como yo. Actualización 3. Debería haber escuchado todos los consejos en Reddit. Fui demasiado optimista con todo esto. Aunque la mayoría de ustedes dijeron que mi madre solo había regresado por insistencia de mi padre, tenían razón, y ella traicionó completamente mi confianza. Estuvimos en contacto durante aproximadamente un mes, hasta que me sentí lo suficientemente cómoda para verla en persona. Decidimos encontrarnos en una cafetería cerca de mi casa. Le dije a Jack que quería hacerlo sola, pero aún necesitaba que estuviera cerca en caso de que quisiera salir corriendo, y eso fue exactamente lo que pasó. Ella ya estaba allí cuando llegué, y no estaba sola. Mi padre estaba con ella. Parte de mí quería irme en ese mismo instante, pero decidí hablar con ellos. Mi padre comenzó de inmediato a hostigarme, y me sentí terriblemente acorralada.
Mi madre, una vez más, no dijo ni una sola palabra. Mi padre siguió y siguió hablando sobre cómo él había sido un gran padre y cómo yo recordaba todo incorrectamente. Después de 15 minutos, envié un mensaje de auxilio a Jack y me fui a casa. No hace falta decir que mi madre está bloqueada nuevamente y no hay poder en la tierra que revierta esto. Ella ha roto mi confianza una vez más y ya estoy cansada de ambos. No puedo soportar más este gaslighting y esta tortura. 18 años de esto son suficientes para toda una vida. Jake y Kylie han sido mi apoyo durante todo esto y estoy agradecida de que Kylie y yo tengamos otro emocionante viaje de trabajo pronto. Vamos a cubrir 2 países en los Balcanes, no puedo compartir más detalles y estamos ocupadas preparándonos para ello. Será un buen cambio después del desastre de los últimos meses. Ahora sé que nunca me arrepentiré de no haberles dado una oportunidad. Mis padres han demostrado, una vez más, que no son dignos de confianza, y nunca me sentiré segura con ellos. Ese capítulo de mi vida se ha cerrado, y he decidido no llevar su toxicidad conmigo hacia el futuro. Gracias, Reddit, por todos sus consejos y opiniones. Debería haber escuchado, pero bueno, es lo que es. Espero que hayas disfrutado las historias de este video. Si es así, no olvides darle me gusta y apoyarme con tu suscripción, me ayudarías mucho y lo agradecería un montón. También puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, los estaré leyendo.